Cuando migras, la vida cambia y también cambian las finanzas. En el efecto Pretzel te cuento historias reales de profesionales hispanos que vinieron a vivir a Alemania y sobre la marcha han debido aprender a decidir mejor, pensando en ahorro, capitalización y protecciones. Soy Anabel González y aquí te lo explico como experta sin tecnicismos. Cuando vamos a comprar una casa, ya sea para vivir o para alquilar, la parte del financiamiento es por supuesto fundamental. Encontrar el mejor banco, el que nos dé las mayores garantías y el mejor interés. En Colombia, y hablo de Colombia, pero esto puede pasar en muchos países, lo que hacemos para adquirir el crédito hipotecario es básicamente ir de banco en banco con nuestros documentos para buscar el mejor para nuestra situación. Obvio que empezamos con el nuestro, donde nos llega la nómina. Pero no siempre donde nos llega la nómina es el mejor banco en Alemania para nosotros. Por ello es ideal buscar un experto, ese alguien que haga la tarea por nosotros, que busque en todos los bancos y cajas de Alemania y nos ofrezca en ese océano de banco los 3 o 4 que son mejores para nosotros. Y de ahí escoger y poder adquirir el préstamo con las mejores condiciones posibles. Ya hemos hablado en un episodio anterior que debemos cumplir por supuesto con algunos requisitos mínimos, tener el ahorro del 10% del valor del inmueble, nuestra residencia permanente en Alemania, la nacionalidad alemana o europea y ojalá un contrato a término indefinido. Importante también que no estemos en periodo de prueba, eso a ningún banco le da la seguridad. Vamos a ver cómo además del tema del préstamo hipotecario, ¿qué significa o más bien la importancia de tener a alguien que te acompañe en el proceso de compra de tu casa para vivir? Esa que viste, que te pareció perfecta para ti y tu familia. Bienvenidos al efecto Pretzel. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el banco valora una casa por miles de euros menos de lo que pide el vendedor? ¿Sabías que las mejoras estéticas no valen para el banco a la hora de dar un préstamo hipotecario? ¿Y sabías que llevar un traductor oficial al notario podría ser el peor error para tu financiación? Hoy les voy a contar algunas historias de clientes en su proceso de financiación de vivienda propia. Clientes con un buen ahorro, buen trabajo, nacionalidad, ya estaban preparados para embarcarse en una compra de este tipo. Y les voy a contar las situaciones a las que se enfrentaron para que aprendamos, como siempre, de las historias de los demás. Además, por supuesto, encontrar una buena oferta en el banco, hay un elemento que es fundamental para la compra y es la revisión de la documentación. Ese es un trabajo clave que se hace. ¿Y por qué? Porque la mala identificación de ciertas áreas del inmueble, por ejemplo, puede afectar el precio de compra. Este primer cliente iba a comprar su casa para vivir y esta tenía un garaje cubierto y enfrente existía la posibilidad de parquear otro carro. Es decir, había espacio para 2. Uno dentro y otro fuera. Al revisar la documentación del actual dueño de la casa, había puesto en el precio de venta que la casa tenía 2 garajes. Y como sabemos, los garajes son carísimos. Varía un poco, depende de la región, pero puede estar entre 10.000 y casi 17.000 euros. Entonces, en este caso, y para tenerlo en cuenta, si tú tienes un garaje y tienes la posibilidad de aparcar directamente detrás de ese garaje o enfrente de ese garaje, solamente cuenta como uno, porque un carro bloquea al otro. Ahí un descuento en el precio de compra de 12.500 euros. Súper, ¿no? En otra historia de malos cálculos es el tema de los metros cuadrados de la casa. Una clienta había encontrado la casa ideal finalmente para su familia, cerca al trabajo y con todas esas cosas que uno empieza a mirar cuando va a comprar la casa para vivir. Y no hablo solamente del número de habitaciones, pero el tema, por ejemplo, de tener suelo radiante, que yo creo que todos amamos, alguna cosita estética que hacen la vida más amena y el inmueble, por supuesto, más acogedor o más atractivo. A esta clienta le pasaron 2 cosas interesantes. La primera de ellas, hay que prestar especial atención a la superficie habitable oficial. Esto es, los metros cuadrados oficiales que son los que se tienen en cuenta para el cálculo del valor del inmueble. El resto del espacio es espacio de uso o utilizable, que no cuenta para el cálculo de ese valor. Este espacio utilizable es, por ejemplo, no sé, dónde está la lavadora, dónde está la bomba de calefacción, dónde están los botes de la basura. Así también puede pasar con la superficie del ático, que por más grande que sea, normalmente se considera espacio de uso, no habitable. Porque para que sea superficie habitable, es importante que ese espacio tenga una salida de emergencia. Si tiene salida de emergencia, es espacio habitable, si no, no. ¿Qué pasó aquí? Que cuando se miraron los planos y la documentación de la casa que iba a comprar la clienta, nos dimos cuenta que había 16 metros cuadrados de casa que habían puesto como habitables y realmente no lo eran. Esto hacía que la casa costara 25.000 euros más. Otra cosa, y es algo natural de los propietarios, que tienen una idea del valor de su inmueble mucho más alto de lo que es en realidad. Obvio, porque es su propia vivienda, porque ha sido su casa durante años. Es decir, las ideas del precio de los propietarios siempre son más elevadas.
Y claro, los makler frecuentemente lo apoyan, porque si el precio de compra es más alto, pues ellos ganan más comisión, por supuesto. Entonces el vendedor piensa que el precio es mucho más alto de lo que piensa el banco. El banco clasifica los inmuebles en 4 categorías: malo, regular, bueno, excelente. Normalmente, y digo regular, pero la traducción exacta es Mittel. Los bancos a todo le ponen Mittel. Y claro, recibimos emails de los dueños de los apartamentos que como así, que ese no es el precio, que tenemos suelo radiante, que tenemos piso de madera, que tenemos encimeras de mármol. Eso los bancos no lo tienen en cuenta. Si tú tienes piso de madera, da igual. El próximo propietario no le gusta la madera y lo cambia. Entonces, realmente eso no cuenta para los bancos. Todas esas cosas cosméticas no le interesan. Y los propietarios a veces dicen, mira, lo hemos arreglado todo está bonito. Sí, pero bonito no significa nada para el banco. Es decir, los arreglos cosméticos no ayudan a aumentar el precio del inmueble. Eso fue un elemento de negociación del precio de la casa para nuestra clienta. Otro caso interesante era con una pareja muy joven que compraron su casa a la cuarta. La cuarta fue la vencida, no la tercera. La primera casa eran unos amigos de los papás. Entonces, pues súper bien porque eran cercanos, ¿no? Había confianza. Y ellos tenían un garaje. Y en el garaje habían puesto como un espacio para fiestas, un party. Eso realmente no es un uso legal del garaje. Es decir, el Bauamt, ¿no? Que es la oficina que da la autorización de uso y construcción, se da cuenta que han puesto ese sitio para fiestas, pues lo tienen que quitar. Y eso hubiese sido o podría ser un gasto más para el comprador. Y sin duda es un riesgo. Pero bueno, digamos que los actuales dueños quitan, ¿no?, el lugar para las fiestas. Pero sumado a ese sitio, tenía una casita pequeña en el jardín, sin documentos oficiales. Pero sí estaba dispuesta a los metros cuadrados habitables y así hacía parte del precio de la compra. Como no tenía autorización, se lo dijimos. Y al final, después de una discusión bastante grande, no se compraron el inmueble porque no nos habían dado la documentación suficiente para evaluar la situación. No querían hacer la tarea de hacer los permisos oficiales, lo querían vender rápido, así que esa fue la primera casa que no se compró. Habían encontrado un segundo inmueble. La casa estaba en un terreno, el inmueble estaba en un terreno muy grande, con un edificio de 3 o 4 apartamentos, un media family house, y enfrente había otro edificio con un apartamento y otro inmueble que los propietarios actuales estaban usando como local comercial, o sea, lo tenían alquilado. Los clientes querían comprar tanto ese local comercial, entre comillas, y el apartamento. El uso del local comercial no está inscrito en ningún lado, por tanto no era legal. Ahora bien, si nadie se da cuenta, pues normalmente no ocurre nada. Pero si alguien se da cuenta, tiene que sacar a la empresa al que le tiene alquilado el local comercial, pagar una indemnización seguramente, y tienen que cambiar el espacio a un espacio privado. Hay que hacer algo de construcción. Normalmente poner un baño y una sala, por ejemplo. Y esto es un riesgo. Sumado a eso, en los documentos oficiales decía que había 3 garajes. Uno para el local comercial, entre comillas, y los otros 2 para el apartamento. Todo eso estaba dispuesto en un documento oficial. En ese documento dice, mire, tenemos 2 inmuebles, o 3, con el Media Family House, y hay un Gewerbe, o hay 2 inmuebles, hay 3 garajes, y qué garaje pertenece a quién. El propietario actual había quitado ese garaje y había puesto un salón. Aquí un problema futuro, pero posible. En el momento que nuestro cliente quisiese vender la parte comercial, también tiene que vender el garaje, porque eso es lo que aparece en el documento oficial. Pero como el garaje no existe, les tocaría quitar el salón que pusieron, o sea, un gasto más. Otra posibilidad, por supuesto, era cambiar el documento oficial, pero eso era muy costoso y no lo iban a hacer. Es decir, en primer momento no es problema, pero puede haber un problema para el futuro. Si quieren o tienen que vender, ¿no?, la parte del Gewerbe. Eso fue aclarado a los clientes, se pusieron de acuerdo con el vendedor y esa misma noche el makler llegó a la casa de ellos, o sea, la casa privada, y les devolvió la comisión de la reserva que habían pagado. Ahí se las devolvió y les dijo que no querían trabajar con clientes complicados. Yo no diría complicados, pero previsivos. Tercer intento, siguiente inmueble. En esa casa tenían que pasar por el terreno del vecino para llegar a su basura y poder sacarla a la calle, pero no tenían el derecho de paso escrito en ningún documento. Si tú no tienes ese derecho de paso en el Grundbuch, el vecino cualquier día te puede decir, usted ya no puede caminar sobre mi terreno, punto. Y entonces ellos no tenían ninguna posibilidad de llegar a su basura o de sacarla, o mejor, sí tenían posibilidad, pero tendrían que meter el bote de basura dentro de la casa, pasar por la cocina, por el salón para poder sacarlo a la calle. Se le dijo eso al vendedor y el vendedor dijo que ya no se vendía, ya no se lo vendían los clientes. Una última historia que suele ser más frecuente para nosotros los hispanohablantes, y es que es muy importante que nuestros clientes puedan hablar un poco de alemán para recibir el financiamiento. Porque si estamos frente al notario y él o ella tiene dudas respecto a la capacidad de entender alemán,
lo que hace normalmente es pedir un traductor. Si no hay traductor, el notario puede decir que no continúa con el contrato. Pero si hay traductor, el notario lo incluye dentro de la escritura. ¿Cuáles son las personas que están aquí? Pepito, Juanito, Pepita y el traductor. Entonces el banco recibe esa escritura y el banco la lee y dice, este cliente necesita traductor. Aquí gravísimo. El 99% de los bancos no aceptan si tenemos un traductor incluido en la escritura. Obvio, puedes ir con un amigo para que te ayude, pero debemos evitar que el notario pida el traductor, porque puede pasar que ya autorizado el préstamo, el banco se eche para atrás. Entonces la historia ve a un cliente que quería comprar su piso de 150.000 euros. Él trabajaba, hablaba algo de alemán. Cuando le dieron el préstamo, por supuesto, canceló su contrato de arrendamiento que ya tenía, porque ya daba por hecho pues, que ya había comprado su casa. Se hizo la cita al notario. El cliente no hablaba alemán a nivel académico, pero podía comunicarse. Se firme y ahora venía la notificación al banco para que hiciese el pago. El notario se había equivocado en alguna cosa. Una cosa sencilla, pero hizo que el cliente se pusiese muy nervioso. La situación era crítica. Necesitamos el desembolso. El cliente, esposa, hijos y sí un apartamento, porque ya lo había cancelado. Necesitaba el inmueble para mudarse con su familia. Su nerviosismo se lo pasó a todo el mundo. Llegó al trabajo y contó todo lo que le había pasado. De pronto nos llaman del banco a decirnos que había un problema con el préstamo. Y nos dicen, nos dimos cuenta que el señor no habla alemán, por tanto tenemos que cancelar el contrato. Es decir, se había superado la firma ante el notario sin traductor. Genial. Pero por un error administrativo y el nerviosismo del cliente, llegó a oídos del jefe. El jefe, con toda la buena voluntad del mundo, llamó al banco a preguntar que cómo iba el desembolso, porque quería ayudar a su empleado, porque su empleado no hablaba alemán. Ahí, desastre. Tocó rogarle al banco y asegurarle que nosotros seríamos los interlocutores. Debo decir que también llamamos a regañar al cliente, que nos dejara hacer nuestro trabajo, porque por esa situación casi le retiran el préstamo, lo cual hubiese sido una absoluta catástrofe. Aun cuando hay final feliz, la úlcera creo que aún nos permanece. La lección financiera. Sin duda, digamos, comprar un inmueble en Alemania requiere frialdad, matemática y estrategia. 1. Paga por los metros oficiales. ¿Te enamoras de la casa? Genial. Revisa la documentación. Di a alguien que te ayude a revisar la documentación. Asegúrate de diferenciar entre los metros cuadrados habitables y los metros cuadrados de uso o utilizables. Pero tienen y cómo están dispuestos en los documentos oficiales y qué consecuencias tiene eso en futuro para ti. Cuidado con el traductor en el notario. Tienes que prepararte para entender el contrato o ir con alguien que te asesore discretamente. Si el notario por escrito quedó un traductor oficial, lo más probable es que el banco te cancele el crédito. Comprar tu primera casa aquí no tiene por qué ser un proceso donde te sientas en desventaja. Hay que entender cómo piensan los bancos alemanes para jugar con sus mismas reglas y optimizar tus recursos al máximo. Si estás pensando dar el paso a comprar tu vivienda y quieres que analicemos la letra pequeña y nota pequeña los documentos y para asegurar tu financiación sin perder dinero, ve al enlace de mi biografía y agenda tu asesoría financiera gratuita. Nos encontramos en el próximo episodio porque aún hay muchas historias que tu bolsillo necesita escuchar. Gracias por escuchar El Efecto Pretzel. Si te sirvió, compártelo y déjame tu pregunta para los próximos episodios. Y recuerda, protégete cuando estás bien, capitaliza, ahorra, activa tus protecciones e invierte. Nos oímos la próxima con más historias que tu bolsillo quiere escuchar.